¿Qué sabes de soluciones parenterales? ¿Para qué es el objetivo? No, profesor, práctico no leí. Estoy buscando acá si tengo. El objetivo es la administración de sustancias líquidas directamente a través de una aguja o tubo, o sea, el catéter, ¿viste el catéter que yo le explicaba que hay de diferentes calibres, que había de 18, de 20, 22, 24, todo eso? Es insertar en la vena, permitiendo el ingreso inmediato de las soluciones parenterales. Las soluciones pueden ser solución fisiológica, solución dextrosa al 5 al 10%, el Riger de lactato o cualquier solución que se pueda administrar por vía endovenosa. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo se clasifican las soluciones? Eso lo vieron en química. Las soluciones pueden ser cristaloides o coloides o expansores. ¿Cuáles eran las cristaloides? Las cristaloides puede ser las que son más costosas. No. ¿Cuáles son las cristaloides? Son la solución fisiológica y la dextrosa. ¿Y las coloides cuáles son? La AMKcel o las albúmina. La albúmina, ¿qué es la albúmina? ¿Qué es la albúmina? ¿Puede ser el líquido que le da color a la sangre, profesor? La albúmina es una composición de la sangre, ¿sí? Importante para nuestro organismo. Bueno, ¿cómo se clasifican? La clasificación de las soluciones parenterales, ¿cómo se clasifican? Tenemos las isotónicas, las hipotónicas, las hipertónicas, y dependiendo del mol, ¿qué va a pasar? Puede ser igual, menor o mayor a la de la sangre, ¿sí? La isotónica, ¿a cuántos moles se encuentra? Eso lo vieron en química, porque yo le pedí a la profesora Karina que lo recalque y lo recalque. Las soluciones se clasifican en mol, milosmol, ¿sí? Bueno, para una bandeja, ¿qué debemos contener en la bandeja para ir a hacer una venopunción para pasar soluciones parenterales? ¿Qué tiene que tener mi bandeja? Quiero que vos me cuente qué tiene que tener mi bandeja. ¿La liga, profe? Las catéter, la aguja, la jeringa. No, vos estás por pasar solución parenteral, no te necesitas jeringa ni agujas. Decime lo que contiene tu bandeja. ¿Qué debe contener tu bandeja? Fíjate en el práctico que ahí dice, contenidos de bandeja. ¿Qué dice? Mi bandeja debe contener el catéter que voy a utilizar, según qué solución es la que voy a pasar, es el catéter que voy a utilizar, o si no, las venas que tiene mi paciente. Si es un pediátrico o si es un adulto mayor o un anciano, ¿sí? Tengo que tener un paquete de gasas estériles que vienen los paquetitos envuelto en papel, que viene con 3 gasas adentro. Alcohol, guantes estériles, una ligadura, la solución a administrar, el perfus, que eso todo yo lo preparo en el office de enfermería, en el área limpia, para llevar a la habitación del paciente. El perfus yo lo tengo que llevar, ya está todo preparado para empezar a administrar la solución, ¿sí?
Y ahí, ¿cuál es el procedimiento de la solución a administrar? ¿Qué voy a hacer? Preparar la zona. Primero voy a mirar cuál es la vena que mejor calibre tiene y en un lugar donde no le sea incómodo al paciente. Por ejemplo, no voy a poner en el pliegue que el paciente va a tener que estar con el brazo hiperextendido y eso le va a producir un calambre y dolor en el brazo. Entonces vamos a buscar una vena que esté más a la mitad del brazo o en la mano que no sea dominante. Si el paciente es diestro, lo voy a poner en la mano izquierda, ¿sí? Siempre y cuando en esa parte del cuerpo no haya tenido una ACV, porque la irrigación sanguínea es más lenta, ¿sí? Una vez que visualizo la vena, voy a poner la liga, ¿sí? Y voy a hacer la asepsia con una gasa embebida, puede ser en yodo povidona, de arrastre de arriba hacia abajo y no vuelvo a donde yo ya limpié. Después desecho ese, agarro la de alcohol, hago el mismo procedimiento de arriba hacia abajo, primero en el centro y después a los costados, ¿sí? Y no vuelvo a pasar donde ya está hecha la asepsia. Espero que seque el alcohol y con el perfus va a quedar todo esperando para colocarlo, ¿sí? Con el catéter del calibre que yo visualicé, que es el el ideal para esa vena que visualicé, voy a introducir en la vena. Una vez que recepciono sangre, que viene sangre por el catéter, retiro la aguja, que es mi guía para que mi teflón no se doble. Adentro tiene una aguja, ¿sí? Retiro ese y conecto automáticamente el perfus. Y ahí veo el goteo, ¿sí? El goteo que va a tener, si hay una buena permeabilidad en la vena, va a pasar la solución sin problema, ¿sí? Que no está haciendo pared, no está tocando en ningún lado y la vena no es difurca ni tampoco tortuosa, o sea que es toda dobladita. Tiene que ser la más recta que encuentre para hacer. Conecto todo con el perfus, abro la chapita del goteo, hay solución que cae, entonces lo cierro, lo fijo con 3 cintas, una arriba del catéter, o sea, de la boca, la otra la que paso la cinta por debajo y hago la corbatita y otra cinta más. En el medio voy a colocar una cinta donde voy a colocar el turno, si es turno mañana, turno tarde o turno noche, la fecha y qué enfermera lo realizó y a qué hora, ¿sí? Pongo turno tarde, por ejemplo, Karina Sarabia, 3 del 11/2020 a las 20 horas, ponele, ¿viste? Entonces queda registrado, después vamos y ponemos en la carpeta del paciente que por una infiltración o por el motivo que fuere, se hizo una venoclisis nuevamente, ¿sí? Y ahí se deja y se fija en la carpeta qué goteo tiene, ¿sí? Si es a 7 gotas, a 14, a 24, a 36, a 42, ¿sí? Entonces ahí yo voy calculando a cuántas gotas va a pasar mi solución, es lo que me va a durar cada sachet. Cuando a mí me dice alternado, quiere decir que va uno de dextrosa o uno de fisiológico. Cuando termina ese, continúa el otro. Si está de fisiológico, continúa con un dextrosa y así se va intercalando, ¿sí? Después hay otras soluciones que el paciente necesita para su tratamiento que está realizando, que se pone en forma paralela. Es cuando se va a pasar, por ejemplo, una ciprofloxacina, que es un antibiótico, o un metronidazol. Eso se pone en una vía paralela. Se conecta al perfus principal, donde está el émbolo, donde está la gomita, eso se llama émbolo. Ahí se conecta con una aguja o con una llave de 3 vías,
Se conecta ahí para tener la vía permeable para pasar por la vía paralela el antibiótico que está indicado por el médico. ¿Sí? Muy bien. ¿Entendiste hasta ahí? Sí, profe. ¿La ciprofloxacina se sigue utilizando, profe? La ciprofloxacina es un antibiótico de amplio espectro y sirve mucho para todo lo que tiene que ver con las infecciones urinarias o con pacientes que son alérgicos a la penicilina, ¿sí? Y es de la familia de los quinolonas. Cuando rindas el final, yo voy a preguntar qué son los quinolonas, así que para farmacología estudiar. Y de qué generación son y todo eso. Eso lo tenés que tener muy en claro, porque si no, no sabes qué antibiótico estás suministrando. ¿Sí? Y tenés que tener bien en claro lo que es un analgésico con un antibiótico. Y no se deben confundir. Al igual que los antihipertensivos, que son los IECAS y cómo se dividen. ¿Sí? Por ejemplo, una furosemida, que es un diurético, a dónde va, por dónde se excreta y en dónde actúa. Todo eso es pregunta de final, cuando estamos en farmacología. Después, en el práctico 11 tenemos todo lo que es transfusión de sangre y derivados. ¿Tenés ahí tu práctico? Sí, profe, tengo, sí. Recién encontré. Bueno, entonces léeme, porque no habrás estudiado, así que léeme lo que es el práctico 11, que son transfusión de sangre y derivados. El equipo, profe, procedimiento. Todo, desde el equipo y después el procedimiento y los aspectos a tener en cuenta y todo eso. Bueno. El equipo, el perfus para transfusión de sangre y derivados, el catéter venoso de 20 a 18, las gasas, la tela adhesiva, la sangre o los hemoderivados. ¿Qué eran los hemoderivados? Los hemoderivados, uno, por ejemplo, es la albúmina, ¿sí? O cuando tengo que pasar solamente plaquetas, o cuando tengo que pasar solamente algún componente de la sangre. Esos son los hemoderivados, ¿sabes? Y no pasar toda la sangre completa, así como cuando sacamos y se le hace la prueba, si tiene HIV, si tiene hepatitis, ahora si tiene los anticuerpos del coronavirus, todo eso. Una vez que se realiza toda esa prueba y todo sale negativo, se va a transfundir la sangre. En la sangre, el sachet, cuando uno lo va a transfundir, tiene que estar en un continuo movimiento y mantener una temperatura constante, ¿sabes? Bien, seguimos. Y el procedimiento, informar al paciente el procedimiento a realizar el procedimiento de colocación de vía venosa periférica con un catéter de gran calibre número 20 o número 18. Verificar y asegurarse que la sangre sea para el paciente correcto, comparar la tarjeta de identificación de la sangre con cinta de identificación del paciente según las normas hospitalarias. Colocarse guantes de examinación, sangre y hemoderivados que constan con un sistema que filtra la sangre a la medida que gotea de la bolsa. Colocar la sangre en paralelo a temperatura corporal, 37 grados. Administrar la sangre mezclando con frecuencia, invirtiendo el recipiente durante la transfusión. Y los aspectos a tener en cuenta, antes de administrar la sangre o derivados, verificar que se hayan hecho la tipificación y compatibilidad. La sangre debe administrarse a una velocidad lenta a moderada. Controlar y registrar los signos vitales. Bueno, ¿por qué vos crees que hay que hacer antes de administrar la sangre o derivado, verificar que se hayan hecho la tipificación y compatibilidad? ¿Qué me está diciendo ahí?
¿La compatibilidad de qué me está hablando? Que sea compatible lo que la sangre siga con la del paciente. ¿Y eso qué sería? ¿Qué es la compatibilidad? ¿Qué se debe tener en cuenta? El grupo sanguíneo, ¿sí? Si es un A positivo, recibe un A positivo o un 0 positivo, que es la sangre universal, ¿sí? Si es AB positivo, recibe AB positivo. Si es 0 negativo, recibe solamente 0 negativo. Esas son las compatibilidades. Después hay otros grupos sanguíneos también, ¿viste? Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta, el grupo sanguíneo que se va a administrar, que sea la correcta para el paciente, porque podemos provocar un desastre muy importante, inclusive hacerle que tenga un infarto el paciente, ¿sabes? Al entrar sangre que no corresponde a su grupo sanguíneo. Y viste que dice que la sangre debe administrarse a una velocidad lenta o moderada. Eso quiere decir que la sangre no debe pasar a goteo libre. Tiene que tener un goteo de 14, de 24 gotas, 36, no más, porque hay que estar moviéndolo. Si vos viste alguna vez un perfus para administrar sangre, tiene adentro de donde va cayendo las gotitas, tiene como si fuera una, ¿viste cómo te puedo explicar? Tiene como si fuera un tejido adentro, que es para que cuando caigan las gotas no se rompan los coágulos, el grupo sanguíneo, no se rompan los eritrocitos, ¿sí? Por eso es que tiene ese tipo una malla adentro del goteo. Si vos buscas después en YouTube vas a encontrar el perfus. Fíjate cómo es el perfus para la administración de sangre, que no es igual al perfus normal que son para los coloides o las otras soluciones, ¿sabes? Bueno, profe. Lo mismo que la bolsa de sangre, viste que dice que tiene que estar en un continuo movimiento. Eso es para que la sangre pase en forma, así toda que pase en forma, ¿cómo te puedo explicar? Que no se separen los glóbulos rojos por un lado y la albúmina y sus hemoderivados por otro. Es para que pase todo mezclado al organismo, ¿sabes? Sí. Esas son todas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando está haciendo está pasando sangre al paciente, ¿sabes? Bueno. Bien. ¿Qué más tenés para contarme? Después tenemos todo lo que es balance hidroelectrolítico. ¿Le leo, profe? Sí. La composición de los líquidos corporales está regulados de tal manera que las salidas son equivalentes a las entradas y el balance se mantiene. Este balance fisiológico recibe el nombre de homeostasis. En un registro de ingreso y egreso hídricos se encuentran columnas que corresponden a todas las vías de ganancias y pérdidas de líquidos. Del lado izquierdo del registro se anotan los signos vitales y los volúmenes de líquidos que entran al organismo. Y del lado derecho los volúmenes de los líquidos que salen del organismo. Además consta de una columna de observaciones para registrar las características de los ingresos y egresos. Los ingresos que se anotarán sueros con agregados, sangre, plasma, líquidos por vía oral, bucal por sonda nasogástrica, líquido por protólisis y hipodermoclisis. Los egresos que se anotarán: orina, materia fecal, vómitos, drenajes, cantidad terapéutica y cantidad normal, pérdida insensibles, transpiración, perspiración, respiración, hemorragias por vías altas y bajas, por heridas superficiales y profundas, por traumatismos internos, trasudados y exudados. Los valores normales de líquidos que se eliminan en 24 horas es el siguiente:
Por materia fecal, 200 mililitros. Por orina, 1500 mililitros. Transpiración y perspiración, 450 a 1000 mililitros. Y la respiración de 250 a 500 mililitros. Esos valores son estables. Por ejemplo, el de materia fecal, el de orina, y el de transpiración y el de perspiración, esos son valores que son una constante, ¿sabes? De 450 a 1000, ¿sabes? Mililitros, la transpiración y la perspiración. Y la respiración, con la inspiración y la expiración, nosotros vamos perdiendo líquido. Con la respiración perdemos líquido de 250 a 500 mililitros. Eso es cuando nosotros hacemos un ingreso y egreso de 24 horas, eso lo ponemos con constante, ¿sabes? Cuando vamos a cerrar nuestro balance hidroelectrolítico, lo ponemos como constante. Más allá que el paciente esté entubado, que tenga la asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? También, ahí también se tiene en cuenta que en la respiración también se pierde, porque esos valores son por la cantidad de veces que nosotros respiramos en 24 horas, por eso que son constantes. Y la orina, si el paciente está en una terapia intensiva, que es donde se hace más que nada el control de ingreso y egreso de líquido, nosotros vamos a tener una bolsa colectora, porque el paciente va a tener una sonda vesical. Entonces lo vamos controlando. Cada vez que termina nuestro turno de 8 horas, anotamos, ¿sí? Cuánto tiene nuestra bolsa colectora. Y después eso lo vamos a anotar 3 veces y en el turno noche, ahí es donde hacemos el descargo de los ingresos y los egresos en 24 horas. Y ahí el médico va a saber y nos sirve a nosotros de control si es mayor lo que ingresó o es mayor lo que egresó, lo que salió del cuerpo, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, una cirugía, viste que ahí dice los drenajes. Tenemos diferentes tipos de drenaje. Cuando hay una colecistectomía, vamos a tener un drenaje, se llama drenaje de Kerr. Ese drenaje es el que nos vamos a estar sacando todo lo que tiene que ver con la parte digestiva, ¿sí? Los drenajes esos se sujetan a la piel del paciente con unos puntitos, con 2 puntitos, que eso se hace todo en quirófano, ¿sí? Después tenemos una sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica, que también cuando el paciente no debe comer y tiene... el paciente no debe comer y tiene un débito que tiene diferentes nombres. El débito puede ser porracio, cuando es de color marrón oscuro, o cuando es solo líquido, que se junta agua en el estómago sin haber ingerido nada, o algún otro líquido más que puede ser sangre, o algún otro líquido del cuerpo, ¿sí? Todo depende de la patología que está manejando el paciente, ¿sabes? Después tenemos los vómitos. Si el paciente tiene un drenaje nasogástrico, teóricamente no debe presentar vómitos, porque nosotros lo estamos sacando todo lo que tiene en su estómago con el drenaje que va a estómago directamente, ¿sí? Nosotros para poner un drenaje de nasogástrico vamos a medir la sonda desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja al apéndice sigmoide, lo que mal llamamos la boca del estómago. Todo eso es lo que va a ingresar al paciente por una de las narinas, ¿sí? Que después en el otro práctico, si vos lees, ahí está todo el procedimiento que se realiza para ingresar la sonda nasogástrica a estómago. ¿Sabes? Sí, profe. Muy bien. Esa vuelta en el asilo estaba Juanita y el profesor le puso la sonda.
Y nos explicó como Ah, las le explicó medidas. el enfermero. Sí, Bien. Pero lo hizo él el procedimiento. sí. Y ahí le dijo que trague, que trague, que trague. Entonces, motivamos para que pase con la deglución, para que pase la sonda y se aloje en el estómago. ¿Sí? Bueno, en el ingreso y egreso de líquidos nosotros necesitamos las viromes de color rojo, la verde, una regla y la hoja de control de cabecera. Yo después les voy a mandar, por WhatsApp le voy a mandar la hoja cuál es, la que ahí anotamos los ingresos y los egresos y cómo se va haciendo, ¿sabes? Después Bueno, del procedimiento, consignar en la hoja de registro los datos del paciente. Eso tenemos que tenerlo más que en claro, que cada hoja que nosotros agregamos a la historia del paciente, a la historia clínica del paciente, debe tener el nombre, el número de historia clínica o DNI, porque no nos tenemos que confiar en el número de cama, porque al paciente lo podemos cambiar de cama o de habitación y vamos a hacer procedimiento que no corresponde con otro paciente que vaya y ocupe esa cama o esa habitación. ¿Sí? Y estamos incurriendo en un delito gravísimo. Eso es mala praxis, negligencia y falta total de consideración del paciente que está enfermo. ¿Sí? Porque va a recibir tratamiento que no corresponde a un paciente que no se le debe realizar. Después en el ingreso, en la columna, bueno, que corresponde, como vos dijiste ahí, estuviste explicando, del lado derecho, del lado izquierdo, todo lo que es vía oral, se mide, por ejemplo, el agua que toma, el caldo que se le da, porque si está con una sonda nasogástrica va a tomar solamente caldo, ¿sí? Los líquidos parenterales es los que vamos a pasar por mediante el perfum, que puede ser los hidrocoloides, los coloides, puede tener infinidad de medicamentos colgados. Todo eso se tiene en cuenta porque cada cosa pasa a un goteo. Y el goteo tiene que ser exacto. Entonces, para que a mí, cuando yo hago el ingreso y el egreso, me salga bien mi control del paciente, mi balance electrolítico. Si no estoy pasando de más o de menos líquido y no corresponde. ¿Sí? Generalmente cuando el paciente está muy grave y estamos en un lugar donde se cuenta con alguna tecnología, hay un aparato que se llama bomba de infusión, que eso tiene un cassette donde se pasa todo el perfus, todo, y eso es exacto, eso se usa mucho en neonatología también, donde al paciente se le pasa, se pone la cantidad de gotas y va a pasar en el tiempo que uno le estipula, ¿sí? Hay que programarlo para que pase con el goteo que queremos, a las cuantas horas, todo, y va a pasar en ese ritmo que nosotros le marcamos a la máquina, ¿sabes? Pero para eso tenemos que saber cálculo de goteo, porque si yo le pongo a 14 gotas en 24 horas, me va a dar error, porque no puede pasar a 14 gotas en 24 horas. Si no va a pasar un rato la solución, se va a cortar automáticamente y va a volver a arrancar, y no era así que queríamos. Éramos que el paciente se hidrate las 24 horas, pero a un goteo rítmico, ¿sí? Por eso se tiene que tener en cuenta el cálculo de goteo. En enfermería es muy importante, ¿sí? Bueno, después tenemos en la parte que corresponde a los egresos, tenemos lo que estuvimos diciendo, la orina, el vómito, las deposiciones, que son la catarsis, y tenemos todo lo que tiene que ver con los drenajes. Hay diferentes tipos de drenaje para diferentes tipos de cirugía, ¿sí? Tenemos drenaje por capilaridad, drenaje de Kerr por precipitación, tenemos el drenaje, por ejemplo, si tenemos algo como un nemotora, un piotora, un neumotora, ahí voy a tener otro tipo de drenaje, ¿sí? Y ahí tengo otro tipo de débito, pero eso va con presión negativa, no tiene que entrar aire a los pulmones, ¿sí? Por elementos extraños que son más allá, afuera del organismo. Bueno, sumamos entonces cada ingreso y cada egreso
como te explicaba, cada 8 horas, ¿sabes? Y ahí consignamos los valores diferentes entre el ingreso y el egreso de los líquidos. Vamos a consignar con una virome de color verde. Todo eso lo hacemos con virome verde. ¿Y cómo dan los resultados? Eso, lo que va todo en verde, nosotros sabemos que es los resultados parciales que tenemos. Y la suma de los balances parciales lo vamos a hacer un total de una virome roja, ¿sí? Y ese total se lo va a hacer en 24 horas y se hace con rojo. Lo otro yo lo voy a completar con azul, ¿sí? Todos mis ingresos y mis egresos, todos van con azul. El parcial en verde, que es el resultado que yo voy a poner en la hoja, al costado con un recuadro y le voy a poner parcial, ¿sí? Lo voy a escribir. Y tengo que poner la flecha. Si mi solución sigue en el turno, continúa pasando en el turno siguiente, yo bajo con una flecha al turno que le sigue, ¿sí? Eso, cuando yo bajo la flecha, quiere decir que la solución no terminó de pasar el sachet completo, sino que me quedó un resto para la guardia siguiente. Por eso no se escribe todo con el mismo color, para que uno vaya identificando qué me fue quedando de la guardia anterior que se le está administrando al paciente. Y para mi mayor visualización y mejor mis egresos que sean más efectivos. ¿Está bien? Bueno, ahí fíjate que tenés los aspectos a tener en cuenta. ¿Qué aspectos tenés que tener en cuenta? A ver. Antes de administrar la sangre o derivados, verificar que se hayan hecho la tipificación y compatibilidad. No, sí, estamos hablando de los balances hidroelectrolíticos. Del otro práctico 12. Que estábamos hablando de los balances hidroelectrolíticos, los ingresos y los egresos. El que le continúa a la sangre. Que dice ahí, cuando el suero se termina durante el turno, consignar al turno siguiente la cantidad de líquido, lo que yo te estaba explicando recién. ¿Sí? Trabajando con dicha cifra con una flecha, ¿viste? Que lo tenés que bajar. Eso yo te expliqué recién. Y tener los conocimientos y la capacidad de los recipientes y utensilios que se utilizan como unidades de medida. Por ejemplo, hay uno que se llama broquel, que es lo que se mide la orina en 24 horas. Es como un frasco. No sé si vos por ahí viste algún frasco de durazno de vidrio. Capaz que en tu casa hay, son antiguos. Te estoy hablando de hace unos años atrás. Pero seguro que tienen porque ahí se guarda el dulce que se hace en la casa. Bueno, eso se utiliza, eso más o menos tiene 3 litros. Eso se utiliza, esos frascos, nada más que ahora se utilizan en plástico por la desinfección más rápida y todo eso. Y el vidrio es más costoso a nivel económico y la desinfección es otra y se puede romper cuando se lo deja en el baño al paciente. Entonces ahora se usa un broquel que son de plástico y marca algunos de 3 litros, algunos de 5. Y ahí se va colocando la orina de 24 horas. Y ahí se ve si se queda turbia, si queda con residuos debajo del frasco, o si la orina es muy diluida, o si tiene estrías de sangre, si aparece en el frasco algunas estrías de sangre. ¿Viste? Todo eso, por eso en el broquel se va acumulando la orina. Si el broquel por ahí pasa de los 5 litros, bueno, lo descartamos y continuamos juntando. Si contamos con otro broquel para usar para el paciente, bueno, lo dejamos, lo tapamos, tiene una rosca, le ponemos la tapa y juntamos todo y nuestro egreso va a ser más fehaciente sabiendo de que no descarté ningún tipo de orina y voy a poder decir si mi orina es turbia, mi orina es con sangre, si es con pus, todo eso lo tengo que tener en cuenta y ponerle como observación en la hoja de ingreso y egreso, ¿sabes? Sí, profe. Bien.
Lo mismo pasa con la materia fecal. La materia fecal, esa sí lo descartamos por el olor muy fétido y no es lindo a la vista tenerlo. Pero cuando lo tenemos que hacer por parásito, juntamos en un frasquito que nos da el bioquímico, juntamos con la cucharita que está ahí y lo vamos guardando. Por ejemplo, si buscamos parásitos, lo vamos guardando en ese frasquito que tiene una solución, que la solución generalmente es cloroformo, y tiene arriba tiene unas gasas, que esa gasa limpiamos, si estamos hablando de un niño, limpiamos el borde del ano y también lo guardamos en otro recipiente. ¿Por qué? Porque en el ano, afuera del ano, se acumulan los huevos de los parásitos. Eso te va a servir para microbiología. Para hacer, ¿cómo se llama ese? Si yo digo orina, urocultivo, ¿ese cuál va a ser? Protocultivo. Coprocultivo. Sí, coprocultivo. Muy bien. Que ese yo lo utilizo para ver los parásitos en el organismo. ¿Saben los nombres de los parásitos que puede tener un ser humano? ¿Los priones, profe? ¿Puede ser? ¿Priones? Hay muchos. ¿Cómo se llama la mal llamada solitaria? Que no, en mi caso no. ¿Cómo se llama esa? La saginata. ¿Sabes? Después tenemos la Klebsiella, tenemos unos cuantos tenemos. Unos cuantos parásitos, ¿sabes? Afinamos la punta del lápiz, afinamos el estudio, sacamos los apuntes, desempolvamos, porque en diciembre empiezan los finales. No dejemos de estudiar los finales a 2 días o 3 días de un final, porque no van a aprobar, ¿saben? Bueno, profe. Porque se pone bravo en microbiología cuando uno rinde un final, ¿eh? No es lo mismo que cuando uno está cursando, por eso hay que sacarse las dudas cuando uno está cursando, preguntar todo, ¿sabes? Muy bien. Sí, profe. ¿Algún tema que te haya quedado que quiera que te repase, que quieras que te comente algo más? Siempre ten en cuenta que todo se debe anotar. Cada procedimiento que realizo se anota, ¿sí? Porque solo lo que está escrito es lo que se ha hecho. Lo que no se escribe no está hecho, ¿sabes? No me tengo que olvidar de nada. Control de signos vitales. Los controles de signos vitales, ¿cuáles son? La temperatura, el seno arterial. ¿Qué más? Para tomar la temperatura. Temperatura, frecuencia arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oximetría y la glucemia, porque muchas veces el paciente se entera que es diabético cuando en un control de rutina, de control de signos vitales, una vez que está internado, se le controla, ¿sabe? Ahí se entera el paciente que es diabético recién. Y ahí se debe hacer unos ciertos análisis que se ve postprandial y prandial para saber cuánto es la glucemia. ¿Te acordás cuáles son los valores normales de glucemia? Esto es primer año, así que tenemos que estar dominando, estamos en segundo. ¿Cuáles son los valores normales de la glucemia? ¿140? De 70 a 110 es el valor normal, ¿sí? Por debajo de 70, ¿qué sería? Estaríamos teniendo que... Todo lo que está por debajo, ¿cómo se llama?
Hipo. ¿Hipo qué? Hipoglucemia. Y todo lo que está por encima de 110. Hiperglucemia. Muy bien. Y ahí tenemos unos valores que nos puede dar una ventana de posibilidades de que pueda ser reversible cuando no pasa de 140 a 150. Lo podemos reeducar al paciente y volver a tener una normoglucemia, ¿sí? Pasando de un valor más elevado, ya el paciente ya es dependiente de, hay que ver si es diabético tipo 1 o diabético tipo 2, ¿sí? Después tenemos el diabético que es por diabetes gestacional, que aparece solamente en el embarazo. Termina el embarazo, terminó la hiperglucemia o la hipoglucemia, ¿sí? Se da solamente durante la gestación y aparece en el tercer, cuarto mes de gestación, la hiperglucemia, ¿sí? Muy bien, señorita.